me gustó, ¿verdad? Que lo hago propio en Esther y Mateo, en la oración que los reyes dicen, pídenme lo que quieran, ¿verdad? Y yo en mi oración personal siempre pido, pues, hacer las cosas lo mejor posible que puedan para agradar a mi Señor y que vengan a Él todos los que no le conocen a Él, ¿verdad? Y cómo nada más debemos que doblar la rodilla ante nuestro Señor, no tener otros ídolos, otros falsos ídolos, sino nada más abandonarme yo en Él y pues confiar en su providencia, que traigo yo mucho a mi mente esa cita bíblica también, que todo ocurre para el bien de los que aman al Señor, que correcto. Si yo como humana veo algo que me es doloroso y me duele a mí como persona, yo sé que es para mi bien y que va a ser un mejorar cada día de mí. Es lo que yo hago en mí. Gracias. Bueno, muchas gracias, Susanita. ¿Alguien más? Hilda, ¿qué dice la República de Del Río? Aquí, padre, bien ocupada, pero en el libro de sabiduría me acordé de mi viejito, mi padre, que antes que falleciera, él leía mucho de las Biblias y me ponía a platicar con él. Y cuando Dios me regaló, yo digo que primeramente Dios, estoy en el puesto que estoy, me decía mi papá, mi hija, no haz como el rey David, no pidas, que le dijo él al Señor, yo no te pido oro ni plata, te pido sabiduría. Así tú también, mi hija, pide sabiduría para este puesto donde Dios te ha puesto. De eso me acordé de mi papá, que en paz descanse, que me dijo esas palabras de la sabiduría. Sí, recuerda que la oración de la sabiduría la hizo Salomón, ¿verdad? Ok, ándele. Ok. Está es bien. El que decía. Correcto. ¿Alguien más que quiera? Bueno, si no hay nadie más, pues vamos a empezar. Miren, estaba pensando, vamos a tener, si están de acuerdo, un retiro de Adviento. Pero va a ser en diferente día, sería el sábado, anoten ahí por favor, sábado 28 de noviembre, de 10:30 a 12 del mediodía. Ese es el primer fin de semana de Adviento después de De 10:30. De 10:30 de la mañana a 12 del mediodía, sí, sábado. ¿Verdad? Los que quieran participar, pues que participen, es nada más como un recogimiento, un rato de recogimiento de oración, ¿verdad? Yo sé que tal vez en sus parroquias van a tener alguna actividad de Adviento o algo así, pero como grupo, pues quería también, quiero que de alguna manera también nos preparemos para la venida de nuestro Señor. Así es que en los emails, en los correos que les voy a enviar la información, ¿verdad? Y pueden invitar a las personas que quieran. Solo déjenme saber el correo para enviarle también el enlace. Si alguien quiere, es 1:30 nada más. El sábado 28 de noviembre, de 10:30 de la mañana a 12. Es el fin de semana después de Acción de Gracias, que es el primer fin de semana. El fin de semana anterior a ese, ¿qué fiesta vamos a celebrar católicos? Cristo Rey. La fiesta de Cristo Rey. Ay, ya me alegro, por lo menos. Ahí es el fin del año litúrgico. Es el fin del... Ajá, ¿y cuál ciclo vamos a entrar? El año B, va a ser el año B. Ajá, ¿y qué evangelio vamos a estudiar? Lucas. Mateo, Marcos. Lucas. No es Juan. Juan. Ah, no, pero Juan es porque viene Adviento. No sé, ¿qué evangelio es el ciclo B? Bueno, yo he entendido que el de Juan se usa... San Lucas. San Lucas, dice la otra niña. No son sino 4. Usted no es de Santa Clara, ¿verdad? Gracias a Dios, porque el padre de Santa Clara sí les ha enseñado cuáles son.
Ay, señor, miren, el ciclo A es San Mateo, es el que estamos viendo. El Sí. ciclo B Viene es San Marcos. San Marcos, es lo que dije. Y el ciclo C es San Lucas. Exacto. Y San Juan se usa en las fiestas especiales. Así es, correctamente. Entonces, y Juan lo entrelazan en los tres ciclos durante todo el tiempo litúrgico. Por ejemplo, en la semana ahora de este ciclo, que ya vamos a terminar el Evangelio de San Mateo. Generalmente el Evangelio es tomado del Evangelio de San Lucas, ¿verdad? Así es que sí, eso es bueno que lo sepan. Y acuérdense que si leen las escrituras durante los 3 ciclos, todos los días, es como que se lee toda la Biblia, ¿verdad? Así mismo. Así es. Bueno, pues entonces les vuelvo a recordar, anoten ahí por favor, sábado 28 de noviembre, de 10:30 a 12 del mediodía. Padre, ¿va a haber cupo limitado? No. Okay. Mire, el Zoom, la cuenta que yo tengo es hasta para 100 personas. No creo que lleguemos a 100. Entonces lo vamos a hacer en Zoom, dices tú. Pues sí, ¿cómo? Pensé que era en la parroquia. Pero no. No. Porque así podemos asistir todos. Y los que están en Puerto Rico, en El Salvador, en Venezuela y todo, ¿cómo hacemos? Se quedan fuera. Se quedan fuera y no es justo. Mejor que sea. Estoy en Puerto Rico yo. Los boricuas, imagínense, me jalan del pelo. Sí, yo lo quisiera hacer en vivo y a todo color, pero no se puede. Aquí en la parroquia sí lo vamos a tener. Esta parroquia es muy católica, no sé, allá los millonarios de lotes y todo eso, pero... Están aprendiendo, padre, están aprendiendo. Están aprendiendo. Ya tenemos una hora santa con los 3 sacerdotes el primer miércoles de cada mes. Gracias a Dios, eso es muy bueno. Bendito sea el Señor, muy necesitada la oración. Así es. Mucha reverencia, muy hermoso. Y confesiones durante ese tiempo también. Qué bueno, qué bueno. Pues. Sí, hay que aprovecharlo. Bueno, vamos a iniciar ya, estamos en el capítulo 15, imagínense, gracias a Dios. Y vamos a iniciar como siempre con la oración que tenemos al Espíritu Santo, que es de San Agustín, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Respira en mí, oh Espíritu Santo, para que mis pensamientos puedan ser todos santos. Actúa en mí, oh Espíritu Santo, para que mi trabajo también pueda ser santo. Atrae mi corazón, oh Espíritu Santo, para que solo ame lo que es santo. Fortaléceme, oh Espíritu Santo, para que defienda todo lo que es santo. Guárdame, pues, oh Espíritu Santo, para que yo siempre pueda ser santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Les pido de favor que si pueden poner en silencio sus aparatitos para que todos estemos poniendo atención, se los voy a agradecer. Bueno, el capítulo 15 estoy seguro que lo leyeron. Básicamente hay 4 grandes temas. El primer tema es del 1 al 9, que es los mandatos de Dios y la enseñanza de los hombres. El segundo tema es de Mateo, es del versículo 10 al 20 y lo llaman mancha al hombre lo que sale de él. Luego el milagro de a la hija de una mujer pagana o cananea, y finalmente la multiplicación de los panes. Esos son los 4 grandes temas que desarrolla el capítulo 15. Recuerden que el capítulo anterior también era la primera multiplicación de los panes. Esta es ya la segunda multiplicación de los panes, de acuerdo al Evangelio de San Mateo. Vamos a comenzar. Entonces, el primero es sobre los mandatos de Dios y las enseñanzas de los hombres, del 1 al 9. A Jesús lo cuestionaron porque
los discípulos no se lavaban las manos. El evangelio empieza, unos fariseos y maestros de la ley habían venido de Jerusalén, se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿por qué tus discípulos no respetan la tradición de los antepasados? No se lavan las manos antes de comer. El rito de lavarse las manos no se hacía con el objetivo de higiene como lo hacemos nosotros, sino que ellos creían que lo hacían, esto lo mantenían como una ceremonia de pureza, ya que creían que podían quedar inmundos si comían alimentos que a su juicio podían estar contaminados por tocar algunas cosas impuras. El rito de lavarse las manos tenía todo un procedimiento a seguir. Si ustedes se recuerdan también cuando Jesús le lava los pies a los discípulos antes de su pasión y Pedro le dice que por qué no lo lava todo a él, ¿verdad? Claro, Jesús lo hacía como un símbolo de servicio. Entonces Pedro todavía no había entendido eso. Él era un judío ortodoxo y estaba con sus tradiciones. Entonces para los judíos el lavarse las manos era una ceremonia de pureza y el que no lo hacía pues era impuro. Pero déjenme explicarles, compartir con ustedes el rito, digamos, o el procedimiento. En primer lugar, estaban las jarras de agua, se tenían preparadas para su uso antes de las comidas. El agua se derramaba primero sobre las dos manos, manteniendo las puntas de los dedos hacia arriba y tenía que correr hasta la muñeca, desde donde ya se vertía, porque para entonces ya era impura por haber tocado las manos impuras. Y si volvía a pasar otra vez por los dedos, las contaminaría. El proceso se repetía con las manos en la posición contraria, con las puntas de los dedos hacia abajo, y luego ya por último se limpiaba cada mano restregándola con el puño cerrado de la otra. Imagínense todo lo que ellos tenían que hacer, ¿verdad? Se lavaban desde los dedos hacia arriba, así con las manos, y tenía que correr hasta las muñecas, y luego al revés para quedar todo completamente limpio. Un judío verdaderamente estricto hacía todo esto, no solo antes de cada comida, sino también entre cada dos platos. O sea, entre cada tiempo de comida, pues. La vida religiosa de los judíos estaba llena de tradiciones que solo se enfocaban en la apariencia externa, pero jamás ayudaba a purificar lo interno. El corazón, que es lo que más le interesa a Dios. Por ello Jesús los recrimina, porque lo peor de todo era que por esos ritos invalidaban a la misma palabra de Dios. O sea que debemos de entender el contexto de la época, ¿verdad? Que para ellos todos estos ritos externos de alguna manera era alabar a Dios. Y fíjense que hemos caído en algo similar en nuestros tiempos y no quiero entrar en polémicas, ¿verdad? Ahorita se nos ha restringido recibir la Eucaristía en la boca o en la lengua. Hay personas que lastimosamente prefieren no recibir al Señor porque no la reciben en la lengua. Yo tuve una conversación con alguien, ¿verdad? Y me decía de que la iglesia no lo podía obligar a él. Y yo le dije que por el momento estamos pasando una situación. Y si los obispos están equivocados, Dios los va a juzgar. Pero que es peor, no recibir la comunión o recibirla en la mano, ¿verdad? Entonces, y esta persona me decía, es que es reverente, es más reverente en la boca que en la mano. Entonces, eso es cuestionable porque la reverencia al recibir la Eucaristía es en estado de gracia. Y paremos de contar ahí, ¿verdad? Alguien hasta se puede arrodillar y recibir la comunión en la boca, pero si está en pecado mortal, claro, no estamos juzgando, estamos nada más trayendo este contexto, porque lastimosamente hay personas en las iglesias, ya como les digo, ya he tenido algunas personas que han decidido no recibirla y yo he hablado con ellos después.
obviamente se molestan, pero yo tengo que hacerles ver que están cometiendo un doble pecado. Uno es el pecado de la soberbia, ¿verdad? El otro es la desobediencia, aparte de no recibir al Señor, ¿verdad? La soberbia porque es lo que yo quiero como yo lo quiero. Y segundo, la desobediencia porque a todos nos han pedido seguir los protocolos. Y como les digo, yo también, a mí me gusta, yo siempre recibí la Eucaristía en la boca, pero ahorita es algo extraordinario que debemos de seguir y punto, ¿verdad? Eso es lo más importante. Entonces, cuando uno reniega y rechaza la Eucaristía, al final es un doble pecado, porque te quedas sin recibir al Señor, porque eso es lo que quería el diablo, que no recibamos a Cristo. Pero los pecados graves es el pecado de la soberbia y la desobediencia. Entonces, regresando al tema de las ceremonias judías, ¿verdad? Cristo los recrimina porque los escribas y fariseos le estaban diciendo, ¿por qué ustedes no guardan las tradiciones? Entonces, y Jesús les dice, pero ustedes hacen algo peor. Y dice el Señor, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de un padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. O sea, de que los judíos de alguna manera rechazaban ayudar a los padres para ayudar a otras personas. Entonces ya no los honraban. Entonces Jesús les recrimina eso. Ustedes están faltando a ese mandamiento, al cuarto mandamiento, porque eso es lo que les cuestiona. Mire, Jesús contestó, y ustedes, ¿por qué quebrantan el mandamiento de Dios en nombre de sus tradiciones? ¿Verdad? Siempre debemos de usar el sentido común y nuestro conocimiento sobre las Sagradas Escrituras. Por eso también es bueno pedirle al Señor todos los días sobre la sabiduría. Entonces Jesús les señaló a ellos la hipocresía de acciones como esta, que dan apariencia de ser piadosas, pero en el fondo lo que se busca era impresionar a la gente en lugar de quedar bien con Dios. Para respaldar su punto, Jesús cita al profeta Isaías y dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra enseñando como doctrinas y mandamientos de hombres. Eso está en el libro del profeta Isaías, capítulo 29, versículo 13. Isaías 29, 13. En resumen de todo de esta primera parte, los mandamientos de Dios nos ayudan a entender cómo funciona el mundo y también nos llevan a entender la mente de Dios. Por el contrario, las normas extrabíblicas lo que hacen es alejarnos del corazón de Dios. Nosotros siempre debemos de obedecer, ¿verdad?, a las autoridades, a los superiores, pero si algo que es pecado, algo que se establece es pecado, no debemos de obedecer, ¿verdad? Entonces, eso es lo que debemos de aclarar en todo esto. Los discípulos no estaban pecando porque no era un pecado el no seguir las tradiciones, era más como una tradición. Y Jesús la verdad los revela, los desenmascara para decirles, ustedes también no siguen el mandamiento de Dios, que es honrar a sus padres, los han dejado abandonados, los han dejado aparte, ¿verdad? Esa es básicamente la primera parte. ¿Qué debemos aprender nosotros? Lo que les acabo de decir, ¿verdad? Saber identificar cuando una ley es incorrecta o inmoral que afecta a nuestra fe. Por ejemplo, lo que estamos viviendo en nuestra sociedad en estos momentos, ¿verdad? Hay cosas establecidas por el gobierno que van en contra de la ley de Dios. Nadie debe de
de cumplirlas. Tenemos la obligación, aún y que las consecuencias sean graves, de no seguir estas leyes. Pero también hay leyes que no son pecado y tal vez puedes estar en desacuerdo, pero no son pecado. Igual en la iglesia también. Quise traer el caso de la Eucaristía, porque la verdad, como les digo, se oyen muchas cosas, pero si ustedes leen el catecismo y leen el misal romano, habla de que la manera de recibir la Eucaristía es de las dos maneras. Al recibirla en la lengua, eso fue ya a mediados del siglo XV, porque antes se recibía en la mano, nunca se recibía en la lengua, ¿verdad? De hecho, Jesús les dio en la mano la Eucaristía, no se las dio en la boca, ¿verdad? Así se las repartió. Entonces, pensar que en la boca es más reverente no es cierto. Ese es un punto de vista. La reverencia es adentro en tu corazón. ¿Cómo vas o no preparado a recibir la comunión? Pasemos al segundo tema. El segundo tema es: mancha al hombre lo que sale de él. Fíjense bien, es interesante cómo empieza esta parte de Mateo. Dice el Señor: luego Jesús mandó acercarse a la gente y les dijo: escuchen y entiendan. Fíjense bien que eso es clave. Escuchen y entiendan. Oír es una cosa y escuchar es otra. Para oír prestamos nuestro oído, aunque no prestemos atención. Pero al escuchar centramos toda nuestra atención en el objeto al cual nos dirigimos. Por lo que Jesús no solo pide escuchar, sino también entender. Y entender significa discernir, pensar claramente lo que se está escuchando para comprender el sentido real. Pues Jesús estaba por compartir algo importante. Y esto es verdad, y lo traigo al caso. A veces alguien está conversando con otra persona y está haciendo la otra persona está haciendo otra cosa. Y dice: sigue, que te estoy escuchando. No es cierto. Está oyendo, pero no está escuchando, no está poniendo atención. Y que alguien diga: es que yo soy multitask, que yo puedo hacer varias cosas simultáneamente, es cierto, pero no estás poniendo el 100% en cada una. Es nada más un porcentaje. Entonces, si algo es importante, tú tienes que parar absolutamente lo que estás haciendo y escuchar lo que la otra persona te dice. Primero, por respeto, y segundo, porque si alguien te comparte algo, es porque tú eres una persona especial para ella, y esta otra persona lo que te quiere compartir es algo muy personal y muy importante. Luego continúa Jesús en este evangelio y dice: lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Para la gran mayoría, lo que contaminaba el cuerpo y su ser interior provenía de lo que se tocaba o comían. Pues esto es real en el caso de las enfermedades, intoxicaciones por sustancias tóxicas que al ponerlas en la boca o tocarlas generan un gran daño. Pero Jesús no se refería a lo que contamina tan solo el cuerpo, sino todo tu ser. El alma, el cuerpo y el espíritu es lo que proviene de su propio interior, de la naturaleza de maldad que hay en nosotros, que hace salir de nuestra boca mentiras, engaños, envidias, celos, contiendas, entre otras. Entonces, como Jesús estaba criticando a los escribas y fariseos porque lo juzgaban de no seguir las tradiciones. Pero lo que Cristo quería decirles es que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Acuérdense que ellos, y todavía existen, los judíos tienen restricciones para no comer ciertas comidas. Las carnes, por ejemplo, de cerdo, la carne roja, para ellos todo eso es impuro. Incluso en el Antiguo Testamento hay historias, ¿verdad?, donde, si no estoy equivocado, en el libro de Samuel, aparece que mueren 7 hermanos por negarse a comer carne.
¿verdad? Esa era su tradición y esa era su manera de vivir. Entonces, si ellos comían algo impuro porque se los pedía el rey, estaban traicionando a Dios, a Yahvé. Entonces Jesús nos aclara realmente que lo que hace impuro a la persona no es lo que entra, pero no se trata de algo físico, es más espiritual. Y hay otro evangelio más adelante que dice, por sus frutos los conoceréis. No se trata de decir yo soy católico, yo soy cristiano, yo soy buena gente. Se trata de ver cuáles son tus obras. Y aquí no se trata de que estamos juzgando a alguien, ¿verdad? Si una persona actúa mal, es lo que tiene en el corazón. No es que sea una mala persona, sino que sus acciones son completamente malas. Y eso no es juzgar, eso es la realidad. Entonces, en esto es muy importante para nosotros, sobre todo como católicos, como cristianos, evitar la mentira, los engaños, las envidias, los celos, el odio entre unos con los otros, los pleitos, en fin. Todo eso sale del corazón de la persona. Continuemos con esta parte del Evangelio. En el número 13 Jesús dice, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz. ¿A qué se refiere eso? Que Dios nos ha dado libre albedrío para decidir, pero de Él no viene la maldad, ni la muerte, ni el pecado. Por lo tanto, toda acción de pecado necesita ser desarraigada por la obra del Espíritu Santo mediante la sanidad interior. Dios nos dio libertad para tomar nuestras propias decisiones, pero para el bien. La maldad, la muerte y todas estas cosas graves, pecados graves, vienen del diablo. Dios no nos ha dado libre albedrío para eso. El pensar que Dios nos dio libre albedrío para pecar, estamos hablando de un Dios, no sé qué tipo de Dios. ¿Cómo creen ustedes que Dios nos va a dar libertad para pecar? Que sí lo podemos pecar por la libertad que Dios nos ha dado, pero no es la intención de Dios. Me explico. Todo lo que es opuesto a Dios viene del diablo, pero Dios no nos ha dado el libre albedrío para eso. Es como que si ustedes a su hijo les dan les compran un celular para que lo use llamadas, ver internet y todo, pero si se comienza a ver cosas incorrectas o inmorales, no es que ustedes se lo compraron para eso. Es el mismo ejemplo. Que nadie venga a decir, bueno, imagínense que un hijo se los diga, es que mi papá me regaló mi teléfono porque en él puedo ver pornografía, por decirles algo. Para eso me lo dio mi papá. Por Dios, eso es ridículo pensarlo, ¿verdad? En el número 14, continúa Jesús diciéndolo, déjenlos, son guías ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. No debemos poner nuestra atención en aquellos que tratando de guiar a otros no ven su ceguera espiritual, pues ¿cómo podrá él guiar a conocerle si él mismo no le conoce, no se conoce? Eso es más claro con las amistades que ustedes tengan. A veces buscamos amigos porque tenemos empatía con la otra persona. Más que buscar amistad con una persona, busquemos amigos que realmente estén viviendo la fe, estén más crecidos espiritualmente, porque ellos nos pueden aconsejar a nosotros para ser mejores personas. Pero si nos buscamos amigos que están lejos de Dios, pues te vas a confundir. Y alguien puede decir, no, yo no me confundo en mi fe. No es cierto tampoco. El diablo es muy inteligente y pone trampas para que las personas caigan. No es necesario tener 1000 amigos, ¿verdad? Con 1 o 2 amigos sinceros que tengamos, en el cual te puede ayudar, se pueden ayudar los dos. Eso es lo que Cristo nos quiere decir. No busquen amigos que sean
tan ciegos como nosotros o más ciegos que uno en la parte espiritual. Luego continúa el versículo, Pedro pidiendo la explicación de la comparación que hacía, ¿verdad? Y Jesús les dice, ¿también ustedes están todavía cerrados? Pedro de manera pronta se da cuenta de su ignorancia y de la poca atención que en principio debió haber puesto en la explicación dada. Eso es lo que sucede, ¿verdad? Pedro no prestó atención, la suficiente atención. Y eso a veces nos pasa, nos distraemos en las cosas del mundo, lo cual no nos permite comprender la guía de Dios. La distracción es un arma poderosa para llevar al pueblo de Dios a la confusión. Repito, la distracción es un arma poderosa para llevar al pueblo de Dios a la confusión. Por eso, y con mis respetos a ustedes, mis sinceras disculpas, no lo digo, no lo voy a decir por ustedes personalmente, pero es por eso que tenemos una iglesia en este tiempo tibia, tenemos una iglesia mediocre. ¿Por qué? Porque todos, los ministros y el pueblo de Dios, somos muy tibios, ¿verdad? No estamos tan arraigados a la fe de conocer las Sagradas Escrituras. Porque si todos los católicos, el pueblo de Dios y todos los ministros, los sacerdotes, los obispos, realmente estuviéramos en la misma sintonía, tuviéramos otra iglesia. Por ejemplo, ¿cuánto escándalo ha habido en la iglesia con los sacerdotes? ¿Por qué sucede esto? Porque el sacerdote se aleja de la oración. Porque el sacerdote se aleja de Dios. No hay otra respuesta. Por eso es la inmoralidad, por eso es los escándalos que hemos tenido. A eso me refiero. Y el pueblo de Dios, porque estamos tan confundidos, ¿verdad? Y especialmente con los temas actuales de la política y todo eso. Conversaba, y no me quiero meter en política, por favor, pero quiero aclarar algo muy importante. Para nosotros como católicos hay 3 cosas esenciales y que son prioritarias, ¿verdad? El derecho a la vida desde la concepción hasta el último suspiro, la santidad del matrimonio o el matrimonio tradicional entre un hombre y una mujer y la libertad de fe. Es triste escuchar a católicos diciendo yo soy católico pro-choice. Ustedes saben lo que significa eso. Pro-choice significa es si decido que este ser humano que tengo en mi vientre o vive o lo mato. No se trata de o muere, no. Porque quien lo mata realmente es la madre. Entonces cuando hablamos de eso, de pro-choice, yo digo, ¿cómo pueden haber católicos que digan yo soy pro-choice? Lo que estás hablando es que dejas vivir a alguien o matas a alguien. Ah, pero es que no, lo dejo vivir entonces. Con solo el hecho de apoyar algo así mentalmente es un pecado grave. Cuando hablamos de la santidad del matrimonio entre un hombre y una mujer, si con tanto que están presionando para que se aprueben las uniones del mismo sexo, ¿saben lo que va a pasar? Que se va a acabar la familia. Porque la única manera de tener hijos, naturalmente hablando, naturales, es entre un hombre y una mujer. Eso así Dios lo estableció. Otra manera que nazcan los hijos no es natural. Entonces, el diablo lo que quiere es atacar la familia, porque destruyendo la familia destruye la sociedad y destruye la iglesia. Entonces, y no estamos hablando de las personas, estamos hablando de la acción, ¿verdad? Por eso Dios estableció el matrimonio entre un hombre y una mujer, primero para que se complementen y segundo para la procreación. Y tercero, la libertad de fe. Sin libertad de fe no podemos ser libres en nuestro mundo.
¿Por qué el pueblo de Israel era esclavo del faraón? ¿Por qué creen ustedes? Porque los tenían presos, por supuesto, pero ¿por qué? Porque ellos no tenían derecho de alabar a Dios. Ellos no tenían derecho de hablar de Yahvé. Entonces, el faraón les había cortado cualquiera frase de hablar de Dios. Entonces, por eso eran esclavos, no podían expresar su fe, vivir su fe. Igual sucede en nuestra sociedad ahora. Dios ha sido un alumno tan malo que ya no lo quieren en ninguna escuela pública. En la escuela tú no puedes hablar de Dios, ni de Jesús, ni de las Sagradas Escrituras, pero podemos hablar de otras cosas. Ni en los trabajos, padre, a veces. Ni en los trabajos. Pues por eso les digo, dense cuenta cómo nuestra sociedad se está alejando de Dios, y eso se refiere a la confusión, a la distracción y a la ignorancia, ¿verdad? Como les dije hace un momento, no quiero meterme en política porque esto no es de política, pero es mi obligación como sacerdote, por lo menos que ustedes sepan la verdad. Allá ustedes toman sus decisiones, porque al final de los tiempos, cuando estemos ante la presencia de Jesucristo, no vamos a tener chancecito de explicar absolutamente nada. Ahí ya vamos a tener el veredicto. Entonces no podemos decir yo no sé, no sabía, no me dijeron, yo pensé, a mí me parecía. No se trata de eso. Por eso Jesús les dice a sus discípulos, y todavía ustedes están cerrados, que no entienden. En el número 17 continúa Jesús diciendo, ¿no se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa a la letrina? Entonces, fíjense esa comparación que hace Jesús, ¿verdad? Con lo que cuando vamos al baño, al excusado, al inodoro, a defecar, y eso es lo que a Jesús refiere, que todo lo que entra no es lo que contamina al cuerpo, porque eso se va al inodoro, ¿verdad? Es lo que tenemos adentro de nuestro corazón. Y más adelante, en el 19, es claro Jesús cuando habla de esas cosas incorrectas. Y dice en el número 19, si lo leyeron ahí, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas cosas, ¿saben? No provienen de afuera, provienen de nuestro interior. Ahí es en donde planeamos, pensamos y llevamos a cabo todo antes de ponerlo en acción. Por ejemplo, el adulterio no nace en el acto, ¿verdad? Nace en el momento en que le permitimos a nuestra mente el concebir el deseo de hacerlo. Luego, cuando ya lo hemos pensado, se maquina cómo voy a hacerle infiel a mi esposa o cómo le voy a hacer infiel a mi esposo. Y luego se cae en el pecado. Nadie, ¿verdad? Es adúltero, ¿verdad? Voy a salir de mi casa y de repente, pues, cayó con otra mujer. No, a menos que sea una prostituta, por supuesto. O si es mujer, que sea un prostituto. Entonces, ya ha tenido alguna comunicación con la persona, ya la ha deseado, ya todo lo ha maquinado en su mente. Jesús es claro sobre las malas acciones del ser humano. Sin embargo, vivimos en un mundo que si lo denunciamos el pecado, decimos que estamos juzgando. Y quiero que se grabe en esto. Vivimos en una sociedad que tolera todo, excepto aquellos que no toleran el pecado. Vivimos en una sociedad que tolera todo, excepto aquellos que no toleran el pecado. Luego viene la tercera enseñanza, que Jesús sana a la hija de una pagana, ¿verdad? De una mujer cananea. Una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro, dice el Evangelio, gritando, Señor, Hijo de David, ten compasión de mí, mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Eso también lo tomamos nosotros en la iglesia
En la misa, al principio decimos, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Es exactamente, la iglesia tomó este clamor de la mujer pidiéndole al Señor misericordia. Fíjense bien, los cananeos estaban enemistados con los judíos y los aborrecían. Ellos se aborrecían y los judíos los trataban de perros. Esa era la manera despectiva. Recuerden que el perro era un animal, en esa época era un animal inmundo, un animal que no lo querían. Entonces, al decirle Jesús también a la mujer que la comida se les da a los perritos, ¿verdad? Era para un acto de humillación. Y eso pues era sus tradiciones. Ahora, cuando esta mujer comienza a rogarle al Señor, Jesús no le responde ninguna palabra. Son los discípulos que se acercaron a él y le rogaron, despídela porque viene detrás de nosotros gritando. Los discípulos, aún fieles a su judaísmo, piden a Jesús que la despida, pues está gritando y generando alboroto, lo cual era prohibido por los romanos, quienes gobernaban la tierra. Esto es como pensar de que yo no voy a ayudar a alguien que no sea católico. Es que este no profesa mi fe, entonces no lo voy a ayudar. Y Jesús le dice a la mujer, no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Fíjense bien lo que le dice Jesús a la mujer. O sea, tú no eres del pueblo de Israel, por eso no te puedo ayudar. Eso es lo que le estaba diciendo. Sin embargo, la mujer insiste, se acercó y arrodillándose delante de él le suplicó, Señor, ayúdame. Y nuevamente, fíjense todo esa ceremonia de la mujer. Primero le dice al Señor que era el Hijo de Dios, Hijo de David. Entendamos el concepto. Los cananeos eran como ateos. Ellos no creían en Dios, no creían en Yahvé, no creían en ninguna religión. Sin embargo, esta mujer doblega su orgullo y reconoce a Jesús como el Hijo de Dios. Pero más adelante, cuando la oración no es escuchada, se arrodilla. Dicen que los milagros suceden en el suelo cuando nosotros nos arrodillamos. Cuando nosotros realmente estamos humillados ante el Señor pidiéndole, ¿verdad? El arrodillarse en aquella época era un acto de humillación. ¿Por qué? Porque solo se le podía arrodillar al rey o al faraón, no a cualquier otro hombre. Para ellos era una humillación. Para nosotros es un símbolo de reverencia, ¿verdad? De reconocer que Cristo es Dios, es el Rey del universo. Sin embargo, Jesús continúa rechazándola y le dice, no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perritos. Este es un argumento bien difícil de entender, pero como le vuelvo a repetir, era su tradición. Sin embargo, la mujer continúa con esa humildad y le dice, sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, ¿por qué Jesús le escuchó? Jesús le escuchó no porque era Jesús únicamente, sino que vio en ella humildad, paciencia, perseverancia, que son virtudes difíciles de encontrar si no hay fe y en un corazón lleno de amor. Ella lo que le dice es, no me importa que me llames perro, pues si aún siéndolo, puedo disfrutar de las migajas de tu mesa. ¿Se dan cuenta qué acto de adoración tan sublime? No me importa humillarme, rendirme lo que soy, lo que tengo, si aún al menos puedo disfrutar de las migajas. Y Jesús le dice, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que quieres. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Saben que Jesús alaba pocas veces la fe de gente extraña a su pueblo, gentiles con escaso o nulo conocimiento de la palabra, pero que sus actos
demuestran la fe que les ha sido concedida por Dios en su gracia y misericordia. Nunca, por favor, pierdan la humildad en la oración. Hay unos que, sin ofender, que entran a la iglesia y le dicen a la Virgen María que está en un pedestal, le dicen, bájate que ahora me toca subirme a mí. Estoy hablando como una metáfora. Entre más humildes somos, más escuchada es la oración. Fíjense qué poder tiene la palabra que tan solo al ser pronunciada genera un resultado. Esto solo ocurre en la plenitud del Espíritu cuando nuestro ser ha sido lleno de la presencia del Espíritu y hemos muerto a nuestra naturaleza de pecado. Y les cito ahí algunas lecturas. Dice Marcos 11, 22, 26. Escuchen. Tengan fe en Dios. Yo les aseguro que el que diga a ese cerro, levántate de ahí, arrójate al mar, si no duda en su corazón y cree que sucederá, como dice, se le concederá. Por eso les digo, escuchen esto. Todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Y cuando se pongan de pie para orar, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre del cielo les perdone también a ustedes sus faltas. Qué bonito, ¿verdad? Y Santiago dice, si alguno de ustedes ve que le falta sabiduría, que se la pida a Dios, pues Dios da con agrado a todos sin hacerse rogar. Él se las dará, pero hay que pedir con fe sin vacilar, porque el que vacila se parece a las olas del mar que están a merced del viento. Si ustedes meditaron las oraciones que tuvimos, en ningún momento ellos vacilaron en su oración. Vacilar significa, Señor, te pido esto, yo sé que es difícil, que es imposible, pero olvídate de lo que es imposible. No le digamos a Dios que tenemos un gran problema. Digámosle al problema que tenemos un gran Dios. ¿Verdad? Ese es el punto clave aquí. Dios siempre nos escucha, pero necesita saber nuestra fe. Necesita medir nuestra fe. Y puede ser que no nos responda en el momento porque solo Él lo sabe. Pero cuando oren con toda la fe del mundo como que ya se realizó el milagro. Pasamos a la última parte de este evangelio, de este capítulo, perdón. Fíjense bien. ¿Tienen por ahí la Biblia? Leamos el número 29 y dice, de ahí Jesús volvió a la orilla del mar de Galilea y subiendo al cerro se sentó en ese lugar. ¿Se acuerdan que hemos dicho que cuando Jesús se sienta en un cerro, va a un cerro, ellos lo entendían que era Dios que les daba una enseñanza? Cuando Dios quiso manifestar algo, desde el Antiguo Testamento, por ejemplo, a Moisés se le aparece en el monte Tabor. Siempre esta imagen que ustedes escuchen, cuando Dios va a dar una enseñanza, Jesús, perdón, va a dar una enseñanza, lo hace en un monte, en un cerro. Por eso la Biblia lo dice. Si no fuera importante, la Biblia no lo incluye. Dice, y subiendo al cerro se sentó en ese lugar. Fíjense bien, subir significa que yo soy el rey y yo les voy a dar una enseñanza. Y sentarse, porque la podía dar de pie. Sentarse significa que era la cátedra, era lo que él estaba enseñando. Ustedes sabían que las homilías deberían de ser dadas sentados. Así es como enseña la iglesia. La homilía no debe ser de pie. La homilía debe de ser el sacerdote sentado o el obispo sentado en la silla, porque es una enseñanza. Así era como se hacía antes, ¿verdad? Hoy ya no se hace de esa manera. En el 31 dice, la gente se asombraba al ver a los mudos hablar, a los lisiados recobrar la salud, a los cojos andar y a los ciegos ver, y alababan al Dios de Israel. El asombro de la gente era evidente al ver las maravillas de Dios hechas por un mortal.
recordándonos la verdadera naturaleza a la cual morimos con el pecado, pero a la cual retornamos con el arrepentimiento. Estos mudos, lisiados, cojos y ciegos, de alguna manera estaban en pecado también. Y cuando Jesús los sana, no solo les sana su cuerpo, sino que su espíritu. Y luego, en el siguiente versículo, Jesús dice que siente compasión de ellos, porque ya llevan 3 días con él y no habían comido nada. La palabra compasión literalmente significa sufrir juntos con otra persona, tratar con emociones, simpatías. Es un sentimiento, dice el diccionario, es un sentimiento humano que se manifiesta desde el contacto y la comprensión del sufrimiento de otro ser. Esto es más la empatía, ¿verdad? Con aquella persona. Compasión significa sufrir con pasión. Con pasión, ¿verdad? Eso es la palabra. Al separarla es sentir o sufrir con pasión. O sea, más allá del sentimiento normal. Sin embargo, los discípulos nuevamente lo objetaron diciendo, ¿y cómo vamos a hacer con toda esta multitud? Y eso que el milagro acababa de pasar anteriormente y todavía siguen los discípulos incrédulos. Es interesante, ¿verdad? Es interesante lo que los discípulos, no sé si lo hacían por ignorancia o si lo hacían por falta de fe, no lo sé. Y luego dice el Señor, tomando los 7 panes y los pescados, dio gracias, los partió y se los fue dando a los discípulos. ¿Qué podemos identificar ahí? Que son las mismas palabras de la Sagrada Eucaristía. En Isaías 25 del 6 al 10 dice que en este monte el Señor proveerá para todos los pueblos una fiesta de comidas ricas y vinos generosos. Ahí el Señor manifestaría mucho de sí mismo. Manifestar quiere decir revelar, ¿verdad? Revelar quiere decir remover el velo de nuestras mentes para que podamos entender. Y Él quitará toda lágrima de nuestras caras, removerá el oprobio de su pueblo de todo el mundo. O sea, de que lo que estaba dando no suele ser una comida física, sino que es la comida espiritual. Y eso es lo que hace la Eucaristía, ¿verdad? Que nos revela el amor de Dios, nos quita el pecado de nuestras mentes y la Eucaristía nos ayuda a algún día a gozar en la presencia de Dios. Y fíjense bien que el milagro dice que solo habían 7 panes. Recuerden que el 7 es el número perfecto en las Sagradas Escrituras. La semana tiene 7 días, las cestas de pan son 7, los diáconos, para los que ya leyeron los Hechos de los Apóstoles, fueron 7 diáconos, las 7 iglesias, los 7 trompetas, los 7 truenos, los 7 reinos, los 7 espíritus de Dios y los 7 dones del Espíritu. Y en Hechos 13:19 dice, después habiendo exterminado 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su tierra. La numerología en las Sagradas Escrituras es muy importante, tiene un significado. Para ellos es algo importante. No todo lo que pasa en las Sagradas Escrituras fue casualidad. Era porque ya era su manera de vivir, eran sus creencias y tenía un significado muy importante, ¿verdad? Los elementos que ya siendo como un resumen espiritual de esta última parte, ¿verdad? Los elementos que componen un relato del Evangelio son siempre los mismos. Jesús, el monte, el mar, los enfermos, la multitud y los problemas de la vida. Y a pesar de conocerlos bien como el sol de cada día, estos elementos traen siempre un mensaje nuevo. Cada vez que meditamos las Escrituras, aunque sea una historia que hayamos meditado, siempre les va a dar una enseñanza diferente.
Jesús llama a los discípulos a tener compasión de la gente que no tiene nada de comer. Para los discípulos la solución va desde afuera. Dice, ¿de dónde sacar pan para tanta gente? Según Jesús, la solución tiene que venir de la gente. O sea, de que a veces pensamos que otros lo van a hacer, pero no tomamos nosotros nuestra propia responsabilidad. Y somos nosotros los que debemos de ser responsables. Es fácil, y en el caso de negativo, es fácil echarle la culpa a otros, pero nadie toma su parte en las cosas, sobre todo en nuestra sociedad. Con estos pocos panes y peces, Jesús sacia el hambre de todos y sobran panes y peces. Y si hoy la gente compartiera lo que tiene, no habría hambre en el mundo. Sobrarían muchas cosas. Realmente otro mundo es posible. Y eso lo podemos hacer nosotros. O sea, nosotros somos los primeros llamados a hacer de este mundo un mundo diferente. Porque nosotros conocemos al Señor. Hay gente que no la conoce. El relato de la multiplicación de los panes evoca la Eucaristía y revela su valor cuando Jesús dice, Jesús tomó el pan en sus manos, lo bendijo, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos. A ver, la explicación de tu palabra ilumina y da inteligencia al ignorante, dice el Salmo 119. Como les decía yo al principio, por favor, mediten las Sagradas Escrituras todos los días. Lean el Catecismo de la Iglesia Católica para que ese velo que a veces tenemos de la ignorancia o del desconocimiento se vaya abriendo. La consolación es gusten y vean qué bueno es el Señor. Jesús tiene compasión y tenemos nosotros compasiones por los problemas de la humanidad. ¿Hacemos algo? Como les dije hace un momento, todos queremos que otros lo hagan, que lo haga el gobierno, que lo haga el presidente, que lo hagan los políticos, que lo haga el ejército, que lo hagan los militares, que lo haga el cura de la iglesia. ¿Y yo qué? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué es lo que a mí me corresponde hacer? Es fácil criticar, es fácil juzgar y nos mantenemos pasivos. Pidámosle al Señor que te dé un corazón generoso, que sin reserva compartas lo que tienes con aquellos que tienen más necesidad que tú. El ser generoso no es dar lo que te sobra, esa no es generosidad, no se engañen. El ser generoso es algo que tú tienes, es algo que tú necesitas, pero hay otra persona que lo necesita más que tú. Y si tú das con la mano cerrada vas a recibir. Pero si das con la mano abierta vas a recibir. Yo no estoy diciendo que, bueno, mi vecino necesita una casa, mejor le voy a dar la mía. No, no se trata de eso. Hay gente que son tan apegadas a sus cosas que no las comparten. Entonces, la generosidad primero es una respuesta de agradecimiento y de entender de que todo lo que tenemos, Dios nos lo ha dado. Repito, la generosidad es tener el conocimiento de que todo lo que tenemos viene de Dios y es regalo de Dios. Número 2, la generosidad es una actitud. La generosidad es una manera de vivir. No somos generosos solo en momentos de necesidad. Debemos de ser generosos en todo momento. Por ejemplo, la Virgen María tenía una actitud de servicio. Cuando el ángel le dice, ahí está tu prima Isabel, ya anciana en su 6º mes, inmediatamente dijo la Virgen, pensó la Virgen, está anciana mi prima y su marido mudo, de seguro me necesitan, y se fue inmediatamente. Y no se fue a chismear, no fue a decir, voy a ver si lo que me dijo el ángel es cierto. No, señores. Y déjenme decirles que tuvo que caminar o andar en burro por lo menos 2 meses para llegar donde su prima, porque no estaba enfrente, no habían vehículos.
Entonces la generosidad es una actitud. Cuando alguien te dice, tengo un problema y toda la cuestión, llámame si me necesitas algo. Óigame, no seamos con faltos de sensibilidad. Si alguien te dice, tengo este problema, es porque necesita ayuda. Dale la ayuda y punto. O que mira que podrías orar por mí, por favor. Pues, claro, en mis oraciones te tendré. No, señores. Los católicos somos campeones para orar, ¿saben? Cuando alguien dice, tengo necesidad de orar, sí, ahí voy a orar por ti. Si en ese momento es que debemos de orar, si ni siquiera oramos por nosotros y vamos a orar por otras personas, no nos engañemos. Es en ese momento, porque dice la Escritura que donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo presente. Si alguien te dice, tengo un problema, necesito oración, vente, hagamos una oración. Ahí se va a presentar el Señor. Esa es una actitud de un verdadero católico y de un verdadero hijo de Dios. Bueno, ya tenemos para la próxima semana el capítulo 16. A ver, ¿qué les pareció la clase? ¿Qué aprendimos hoy? No vengan a decir, el padre nos regañó otra vez. No me hagan mala la propaganda, por favor. La tarea, por favor. Ya el capítulo 16 de Mateo. ¿Algún comentario sobre lo que vimos? A ver, Dayan, ¿con qué se va a quedar usted hoy en la noche? No se le oye, Pues, mija. yo, padre, Hilda, digo que yo algo que se me quedó fue a cómo está el mundo ahorita y las trampas del demonio y todo. Pero en realidad, padre, yo digo que todas esas tentaciones las pone el demonio quizás ahí, pero está en uno. Correcto. Que tomemos esa decisión y muchas veces lo que nos va a ayudar, nos va a dar esa fuerza es estar conectada con la palabra del Señor para no caer en esas tentaciones, porque en realidad uno es la verdadera culpable por caer en esas tentaciones, porque no estamos suficiente fuerte en la sabiduría de la palabra del Señor, que hey, eso en los ojos de Dios está mal, aléjate. Correcto. No, Eso es por eso la tristeza, siguiendo ese punto, la tristeza que da ver cómo los gobiernos han suprimido toda adoración a Dios y todo acceso a la iglesia. Y la
indoctrinación negativa que le hacen a los niños en las escuelas. Ujú. Así es. Es terrible cómo los están Claro. adoctrinando negativamente. Yo estoy de acuerdo en eso, Nelson, pero si en el hogar recibieran también, eso es lo que yo digo, hablábamos hace un momento, todo lo que dicen tiene razón, pero ¿qué estamos haciendo nosotros, por ejemplo, para catequizar a nuestros hijos? Eso. Porque si no hay una familia que vive en paz, ¿quién quiere vivir en ese hogar? A ver, díganme, piensen ustedes. Nadie quiere vivir en un hogar que no vive en paz. Entonces los hijos, en vez de estar con su familia, se van afuera. Y como tú bien dices, van, de que afuera les meten basura en la cabeza, por no decir otra palabra, por no hablar en francés, ¿verdad? Entonces, eso es lo que realmente es. A ver, Dayan, ya se me fue. Ya se me fue, mire, tuvo miedo que le hice la pregunta. A ver, Ileana, espéreme. Ileana, ¿con qué se queda usted hoy en la noche? Hoy voy a preguntar así de dedo porque nadie quiere responder. Pues con tratar de profundizar más en las escrituras y tratar de entender, como usted dice, si leemos cada día, podemos fortalecernos y ir entendiendo más. Bueno, una sugerencia para usted y para todos. Desde hoy en adelante van a quitar de su mente la palabra voy a tratar. Porque al final no se hace nada, pero tratamos. Ahora entonces voy a meditar las Sagradas Escrituras. No voy a tratar. Así es que, por favor, quitémonos eso de la mente. Es decir, voy a tratar de hacerlo. El lunes estuviste ocupado, el martes enfermo, el miércoles esto, el jueves otro, el viernes otra cosa. Al final no pudiste hacer nada, pero trataste. No se trata de eso, ¿no? ¿Verdad? Tenemos que ser radicales con nosotros en nuestra relación con Dios. A ver, Nia Mirna, ¿qué es lo que ibas a decir? Es que me gusta mucho porque todo esto ha sido a través de la fe, el poder de la fe. Usted, padre, lo dijo, sobre todo el capítulo de San Marcos, del 22 al 26. Tengan fe en Dios. Yo les aseguro que el que diga este cerro, levántese de ahí y arrójese al mar. O sea, ese es bien fuerte. Un cerro, muevas. Pero a veces el cerro se refiere al cerro de nuestra incredulidad. Sí, sí, claro, pero son palabras fuertes. O Bueno. sea, la fe, o sea, él está pidiéndonos fe. No, hombre, qué bueno que se dé cuenta, mija. A ver, Anita Velasco, ¿con qué se queda usted hoy en la noche? A practicar, a vivirlo. ¿Dónde está Anita? Padre, pues, hola, ¿cómo está, padre? Buenas noches. A ver, buenas noches. No, pues usted como está diciendo, padre, es muy importante el decir que estamos haciendo con la familia en el hogar. Es muy importante porque es el orar en la familia. Tengan fe o los que no tengan fe, los que se acerquen o los que no se acerquen. Yo estoy por mi experiencia segura de que hasta los que no se animaron a la oración les llega esa paz. Porque la oración, como usted dice y nos dice en las escrituras, donde hay dos o más en el nombre de Dios, ahí se hace presente y llega la paz a toda la familia. Y es donde se aprende pues esa fe, esa unión en la familia, que el estar unidos en familia, se siente el amor de Dios. Y es lo que hace falta, porque se siente la tensión en el mundo en este momento, porque la pandemia, por cómo están las elecciones, porque un presidente quedó y el otro no se quiere ir, y son tantos díceres que la gente entra en pánico, y solamente lo que nos da la paz es la verdadera fe hecha con amor y con verdadera serenidad, con la certeza que Dios nos está escuchando,
y que Él llega a ese momento a cubrirnos con esa sombra de amor y serenidad y paz en el corazón. Bueno, muchas gracias, Es Anita. importante toda su clase, Padre. Muchas gracias por su tiempo. ¿Alguien más quiere compartir algo? Yo quisiera decir sobre, como dijiste, la distracción es un arma para llevar al hombre de Dios a la perdición. O sea que es algo que es una cosa sutil que no nos damos cuenta que está pasando y se puede arrastrar con cualquier persona. También a mí me enternece siempre cómo Jesús tiene esa compasión y esa paciencia. Que las personas están ahí diciéndole una cosa y ella les ha enseñado otra cosa y insisten, ¿no? No le creen, o tal vez sí, tal vez no. Y la paciencia que él tiene es, ahora sí es cierto, es infinita. Eso me gustó mucho de él. Bastante. Claro que sí. También, pues, la humildad de la mujer cananea pidiéndole, ¿no? Que de todas maneras, pues, piénselo. No Pues solamente así es cuando ustedes, ¿no? Los israelitas, ¿no? Tienen los cananeos. Eso, ¿saben que eso derecho. nos sirve de la experiencia de la mujer cananea? Nos sirve a todos porque a mí también me pasa. Sí. Pensar que Dios no nos escucha. Siempre nos escucha, que a veces quiere ver el Señor hasta dónde llega nuestra fe sobre Él y sobre lo que estamos pidiendo realmente, porque cuando las cosas vienen de Dios y cuando son cosas que realmente uno tiene en el corazón, que las necesita, no que las quiere, uno insiste y nunca se desanima, ¿verdad? Pero las cosas pasajeras, así como empiezan, terminan. Entonces, cuando es algo que realmente va a transformar tu vida, ese deseo, esa petición nunca tiene que cambiar. Y seguir, insistir, arrodillarse, ayunar, rogar, ¿verdad? Porque así como es el esfuerzo de uno tan grande, así grande va a ser el milagro, ¿verdad? Ese ejemplo de la mujer cananea es muy precioso en ese aspecto, ¿verdad? Es bien fuerte lo que el Señor le dice. Oh, sí, llamarla perrito, imagínate. Perro, a los perros. Si la compara con un animal. En mi Biblia dice a los perros. Sí, a los perros. Yo por eso a mi perrito no le digo perro. No. A ver, Gloria González, algo que quiera decir, la veo con deseos de hablar. Sí, también eso, con eso me voy a quedar yo con la fe de la mujer cananea, porque no sé, nosotros también muchas veces somos como ella, porque si queremos algo y lo pedimos con fe, nos arrodillamos y estamos pidiendo y clamando hasta que el Señor, que es tan lleno de misericordia, se compadece de nosotros. No vayan a ser como las que algunas personas, ¿verdad? Cuando tienen problemas económicos, que llegan a la iglesia allá en el Santísimo a arrodillarse ante el Señor, te pido, ayúdame, llorando y toda la cosa, y salen de la iglesia a la gasolinera a comprar billetes de lotería. Porque si no pega uno, pega el otro. Así hacemos, ¿verdad? Eso es ser hipócrita, le estamos mintiendo al Señor, porque si tú no me lo haces, pues yo, a ver, le pego a cualquiera de los dos. No seamos así, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias. Si ya no hay nadie más que quiera externar nada, les recuerdo Padre, yo quiero decir algo. ¿Quién habla? Clementina. ¿Dónde está Clementina? Que no veo su carita. Póngame su cara, pues. ¿Pero dónde, padre? No sé cómo. Bueno, póngalo bajo en video. A ver, mija. Tiene que estar en video para que veas, para que te veas ahí. Ahí está, mire. Ahí está, qué linda. A ver, Clementina, dígame. No te escondas. En el micrófono apagado. Al lado del micrófono. Ahí. Ahora sí, Clementina. Yo quiero opinar de que sí, cierto, yo siento que en la familia debe uno de fomentar, fomentar la fe, ¿verdad?, de Dios, y tener a Dios en la familia presente, ser que sea nuestro primer ejemplo, ¿verdad?, para poder salir adelante en las dificultades y en las alegrías y en las tristezas, y inculcarle a la familia lo que es Dios para cada uno de nosotros, y de allí pues caminar, ¿verdad?,
hacia adelante, porque si no tenemos a Dios en la familia, pues va uno a hacerlo como dicen, lo que no debe, uno dice malas palabras, uno anda peleando y hace uno muchas cosas que no debe. Y cuando uno tiene a Dios, pues es más como se queda uno más quieto y pensando de que Dios no actuaría así. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a actuar así si tenemos el Espíritu de Dios? Correctamente, así es. Muchas gracias, Clementina. Yo quisiera decir una cosita más. Yo digo que cuando uno se pone fuerte en la oración y la hace con fe de que va a tener esa respuesta, sí vas a tener la respuesta. Así El Señor siempre contesta nuestras oraciones. Y eso es lo que uno puede orar por las personas cuando necesitan, a veces lo llaman a uno, necesito oración. Yo pongo el grupo de oración en texto, todo el mundo póngase a orar por esto y vemos los milagros como que es increíble, es increíble. Totalmente. Y hay que darle gracias a Dios en todo momento, mucha alabanza para Él también. Claro. Gracias a todos. Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y les acompañe siempre. Amén. Amén. Les recuerdo el sábado 28 a las 10:30 de la mañana. Bueno, que Dios me los bendiga y Gracias, Padre. Bendiciones. Bendiciones. Gracias.